Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar otro módulo, uno de los módulos finales ya de lo que estamos viendo de esta unidad de tercero medio de ecuaciones cuadráticas y que va a continuación de lo que ya pasaba en la materia el profesor Fernández, en particular con lo que tiene que ver con el análisis de las parábolas, que son las expresiones gráficas de las distintas ecuaciones cuadráticas que hemos pasado desde el principio hasta la fecha. Por tanto, para empezar a hablar un poco de eso, vamos a hacer un pequeño ayuda de memoria respecto a qué cosa era lo que hemos visto hasta la fecha. Me equivoqué de PPT, así que tengo que grabar. Y ahora ahí tiene que editar este hombre, pues. Ahí. Tiene que editar el hombre, pues. Aquí está, cuadrática 26. No, pues es cuadrática 25, ¿verdad? Que es una de las finales. Ahí está. Como podemos observar efectivamente en el gráfico que estamos viendo ahora en estos instantes en tu pantalla, tú puedes ver que efectivamente ya han pasado distintas clases de partes fundamentales que tiene una parábola en el plano cartesiano al momento de ser representada. Las soluciones en sí de las ecuaciones cuadráticas tienen que ver efectivamente con los puntos de corte que tienen con el eje X, efectivamente cuando los tienen. Eso es siempre y cuando estemos hablando de los números reales. Hay una parte de la unidad del libro que efectivamente es adicional al análisis del trabajo y usted puede averiguar a través del taller que está presente en el texto oficial que estamos trabajando y que podría eventualmente explorar las soluciones en los números complejos, un conjunto más avanzado que en los números reales, en los cuales usted puede encontrar una expresión efectiva para poder eh, entregar un resultado adecuado para ecuaciones donde el discriminante sea menor a cero. Aparte de eso, una de las cosas específicas que pasó el profesor anterior, el profesor Fernández, era el asunto del vértice de la parábola, que es el que está efectivamente dibujado en esta gráfica, que es el punto donde uno puede ubicar un máximo o un mínimo valor dentro de la ecuación cuadrática expresada en la parábola que está graficada. Y lo que vamos a ver ahora va a ser una de las representaciones que puede tener lugar en medio de un gráfico, que es el eje de simetría de una parábola. Cuando hablo de eje de simetría, ¿a qué conocimiento anterior que usted haya visto le hace recuerdo? Así es, efectivamente, usted puede hacer recuerdo cuando estuvo pasando en octavo básico geometría y va a recordar que pasamos en esa época, en ese instante, la simetría axial, que es efectivamente como unas imágenes son simétricas respecto a un eje de simetría. En este caso, cuando estamos hablando de una gráfica, vamos a hablar exactamente el mismo concepto del eje de simetría en una ecuación cuadrática. Lo que quiere decir esto es que efectivamente es una representación más de los valores similares que se obtienen tanto a un lado de la gráfica como al otro de una parábola al momento de que nosotros tratamos de buscar un resultado. Es la dualidad de resultados similares que tienen las ecuaciones cuadráticas y efectivamente expresados en la parábola, como lo vamos a ver ahora. En estos instantes vamos a usar GeoGebra para poder utilizar un poco más de herramientas para que usted pueda trabajar. La idea es que obviamente cuando usted vea lo que está viendo en la pantalla, que es la plataforma de GeoGebra, trate de practicar también a partir de las expresiones que están aquí dibujadas y que eventualmente puede utilizar para mayor comprensión. En estos instantes lo que tenemos acá dibujado es una ecuación cuadrática expresada de la forma f de x, x cuadrado más x menos 2, que está dibujada en azul en estos instantes y que la gráfica está expresada en el software de esta manera, ¿no? Ahí vemos una ecuación cuadrática en el eje cartesiano en la cual eventualmente nosotros podemos ubicar distintas clases de elementos. Ahora bien, el eje de simetría en sí es una recta paralela al eje Y que va a pasar por el vértice de la parábola. Por tanto, claro, era importante que usted supiera el contenido del vértice, de qué se trata y cómo ubicarlo para poder efectivamente identificar por dónde va a pasar esta recta paralela, que además, como habíamos dicho, es paralela a eje Y.
Por tanto, como tiene esa clase de naturaleza, la expresión que va a tener esta ecuación va a ser igual a x igual a una constante. Y ese valor constante va a ser el valor por el cual la recta va a cortar al eje x en el plano. Si nosotros quisiéramos expresar, por ejemplo, en esta ecuación, y con esta parábola dibujada acá en GeoGebra, ¿dónde podíamos nosotros colocar nuestro eje de simetría? Entonces simplemente tendríamos que primero ubicar dónde está el punto máximo o mínimo de la parábola. Esta parábola tiene un punto máximo o un punto mínimo. Correcto, efectivamente la parábola tiene un punto mínimo. En este caso específico, la parábola, el punto mínimo, va a estar dibujado en la parte que a continuación se observa en GeoGebra, que está marcada como un vértice y que usted puede apreciar ahí que efectivamente es el punto menos 0,5 menos 2,25 y usted efectivamente puede calcular a través de su calculadora manual o alguna calculadora que tenga en el software más cercano tanto en su computador como en su celular. Y a partir de que efectivamente nosotros obtuvimos este vértice, que es el vértice que está dibujado en verde en la plataforma de GeoGebra, nosotros podemos efectivamente, a partir de la definición, trazar esta recta paralela al eje Y que va a representar el eje de simetría. En este caso, vamos a trazarla a través de esta recta en color naranjo que efectivamente muestra que el eje de simetría va a estar ubicado en la coordenada x igual a menos 0,5 que coincide efectivamente con la coordenada x del eje de simetría y obviamente va a ser una línea recta que va a ser paralela, como bien se ve en la imagen, al eje Y. A partir de aquello, bueno, uno puede efectivamente llegar y trazar distintas clases de parábolas en las cuales uno pudiera, en ese sentido, tratar de ver efectivamente cómo se va comportando el eje de simetría a medida de que uno va trazando los distintos puntos que efectivamente está colocando como factores de la ecuación, entendiendo obviamente el valor de la ecuación general de una función cuadrática que es ax cuadrado más bx más c. Por ejemplo, podríamos utilizar, en este caso utilizamos una ecuación positiva que tiene un mínimo. Vamos a utilizar una ecuación negativa que tiene un máximo. En este caso vamos a cambiar de ecuación y vamos a utilizar esta otra ecuación que es equivalente, ¿no? Que es g de x igual a menos x cuadrado menos x más 2. Obviamente el punto de simetría ya el vértice y el eje de simetría, vamos a analizar cada uno de los casos de esta ecuación respecto a la otra, que de hecho la vamos a proyectar de inmediato. Ahora, a partir de la gráfica que usted puede ver ahí, removiendo obviamente el punto de el vértice y el eje de simetría, ¿qué conclusión podría obtener usted que tienen de similitud estas dos gráficas que están mostrándose, tanto la parábola azul como la parábola roja? Así es, tienen exactamente las mismas soluciones porque efectivamente intersectan el eje X en dos puntos similares, tanto en menos 2 como en 1. Por tanto, claro, vamos a tener efectivamente, concentrándonos un segundo en la parábola roja, que efectivamente el vértice de la parábola, que en este caso, al ser una parábola negativa, es decir, que se extiende hacia los cuadrantes negativos, va a tener un máximo y este máximo va a estar expresado en el punto P, que va a ser un nuevo vértice correspondiente a esta parábola roja que va a estar ubicado en menos 0,5, 2,25, que es un punto bastante similar al que efectivamente habíamos escuchado, el punto A, que es el que está presente ahí, y que simplemente obviamente cambia de posición en el eje Y. Ahora lo interesante de esto es que efectivamente, a pesar de que es una parábola que está expresada de forma negativa y que efectivamente cambia su vértice a un máximo, ya que simplemente coincide el vértice de la parábola con la misma coordenada de la parábola anterior, el eje de simetría para la función
cuadrática expresada por la parábola roja va a ser el mismo que para la parábola azul. Porque de hecho, simplemente reduciéndonos a la definición, cumple exactamente con lo mismo. Es una recta paralela al eje Y que va a pasar por el vértice de la parábola. Entonces, si yo quito la parábola azul, usted simplemente podría darse cuenta de que el vértice de la ecuación roja coincide con el eje de simetría que habíamos expuesto anteriormente con la ecuación azul. A partir de aquello nosotros podemos llegar y establecer distintas clases de análisis, que es lo que vamos a ver en el próximo video, en el cual vamos a repasar un par de ejercicios para poder efectivamente estirar un poco la mano para calcular directamente el eje de simetría y también poder calcular o tratar de reflejar ejercicios aplicados a la materia. Nos vemos enseguida. Ya, video 1. Detener grabación.